Hola, buenas a todos. Mi nombre es Fernando Faría de KPMG. Soy el responsable por nuestra área de infraestructura en Latinoamérica y muy contento de estar aquí hoy con ustedes para hablar sobre las tendencias en los sectores en este momento post-COVID. La verdad es que acreditamos mucho que el sector de infraestructura va a tener un papel muy importante en la retomada económica en la región y también en Colombia. Y siempre en lo pasado los sectores de infraestructura fueron un motor de crecimiento después de grandes crisis financieras. Y hoy nos gustaría mucho de presentar algo sobre las tendencias que estamos mirando en infraestructura y cómo eso va a impactar Latinoamérica y Colombia en esta época post-COVID. Muy bien. Entonces, nosotros todos los años en KPMG lo preparamos un listado de las tendencias que estamos mirando en los sectores de infraestructura. Y este año también lo hacemos y de alguna forma revisamos después con toda la crisis generada por COVID. Y para hoy, para ustedes, lo gustaríamos de abordar tres grandes temas. La primera parte, hablar un poco de la necesidad de invertir en infraestructura. La segunda, hablando de las tendencias que estamos mirando en el sector. Y la tercera parte, muy enfocada en las consideraciones para el éxito de las políticas de inversión en los sectores. Empezando por la parte 1 de la necesidad de invertir en infraestructura, esto es muy claro. No tenemos dudas sobre la necesidad de inversión en infraestructura en toda la región y también en Colombia antes de COVID y que claramente con COVID es mucho más importante. Cuando miramos la región y la posición de Colombia, es verdad que se avanzó mucho en los últimos años, pero también es verdad que en términos de índice de competitividad global ainda hay mucho para hacer y el sector de infraestructura es fundamental para que tenemos ese aumento en la competitividad del país. Cuando miramos la infraestructura de transporte, y después de mucha inversión en los programas de carreteras en Colombia, ainda tenemos mucho para hacer. Colombia no hackea bien en los índices de calidad de infraestructura en la región, de acuerdo con los datos del Foro Económico Mundial. Es verdad que es clara una mejoría importante en la infraestructura vial, fruto de las inversiones de los últimos años, pero no está ainda al nivel de otros países de la región. Y cuando miramos la infraestructura en servicios públicos, ahí claramente hay mucho ainda para hacer, para estar más cerca de las mejores prácticas europeas y de los mejores indicadores europeos. Los mejores indicadores latinoamericanos. Entonces, mucha inversión es necesaria. Sí es verdad que en los últimos años una fuerte inversión en Colombia y también en la región, pero este es el momento para fomentar el crecimiento económico con más inversión exactamente en los sectores en que la región y Colombia necesitan. Y para hacer las consideraciones sobre inversión en infraestructura, es importante conocer un poco las tendencias que estamos mirando a nivel global, pero también, la verdad, tendencias que son muy claras en Colombia. Y la primera tendencia es que la sociedad ha encontrado su voz, ¿vale? A través de acciones de protestas, el mundo está pidiendo un cambio y así es también en Latinoamérica. Durante muchos años había una desconexión entre las personas que querían beneficiar de la infraestructura y los centros de decisión sobre qué infraestructura desarrollar en un país. Eso no es más así. Hoy la verdad es que hay una presión grande sobre los gobiernos
para que atiendan las demandas y provean soluciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de nuevas infraestructuras. Y eso es muy claro en toda la región, y hay un conjunto de situaciones que se pasaron recientemente que demuestran que cada vez más los gobiernos están presionados para responder a las demandas de la sociedad en términos de calidad y disponibilidad de infraestructura. La segunda tendencia muy clara es que estamos en un momento en que lo cambio y la atención en términos de mercados de infraestructura ha cambiado de los mercados tradicionales muy desarrollados para mercados emergentes, que acaban hoy por tener mucho mayor influencia en materia de infraestructura, porque también es ahí que tenemos los pipelines más fuertes, ¿vale? Entonces, en cuanto a más de 10 años atrás, mucha de la decisión, la mejor práctica, la forma de financiar es muy influenciada, por ejemplo, por Europa. Hoy la verdad es que los mercados emergentes tienen hoy mucho más influencia sobre el modelo de infraestructura y sobre el mercado de infraestructura en general. Y hay también de destacar la importancia de la inversión que viene de los mercados asiáticos y de China en particular, que haya asumido un papel muy importante en los últimos años en la inversión de infraestructura en esos mercados emergentes. No solo en los mercados asiáticos, pero también en los otros mercados emergentes, típicamente Latinoamérica y África. Entonces, los players de infraestructura se cambiaron mucho en los últimos años, que es un elemento también positivo. La capacidad de tener nuevos players aumenta la competitividad, y también la verdad es que cuando miramos Latinoamérica, la necesidad de inversión hoy es de cerca de 6.000 millones de dólares para invertir hasta 2040. Entonces necesitamos claramente de nuevos players y de esos players asiáticos también para invertir en la región y en Colombia. Entonces, este es algo también, una tendencia muy clara que estamos mirando en la región, en toda Latinoamérica, y también, la verdad, también en Colombia. La tercera tendencia es mucho relacionada con este alineamiento entre los que definen los planes de infraestructura y definen qué proyectos son necesarios y los consumidores. Y esto es un reflejo también de lo que miramos anteriormente, la primera tendencia de los consumidores tener su voz y de tener algo a hablar sobre cuáles son las infraestructuras que son realmente importantes, pero también los planificadores hoy, con recurso a la tecnología, tienen mucho más visibilidad sobre las necesidades de los consumidores, ¿vale? Entonces, en cuanto en el pasado teníamos muchas veces decisiones en cuanto a proyectos de infraestructura que no estaban totalmente alineados con la necesidad de la población, la verdad es que hoy, con tecnología y con una proximidad mucho mayor con los consumidores, que son mucho más activos, hay capacidad de alineamiento con los planificadores de infraestructura, y con eso también de tener infraestructuras que responden a la necesidad de la población. La cuarta tendencia que estamos mirando es en los mercados emergentes se abrazar mucho más el financiamiento privado, ¿vale? Y esto es muy claro porque la necesidad de infraestructura, como hablé, es muy significativa. 6.000 millones de dólares en Latinoamérica, y la verdad es que no hay capacidad en los gobiernos de financiar y de pagar todas estas infraestructuras. Entonces, hay un papel muy importante del financiamiento privado, y eso es particularmente relevante en el contexto de COVID, porque la verdad es que los recursos públicos hoy están siendo alocados para la actividad emergencial, actividad de respuesta a la necesidad básica de la infraestructura,
y por cuanto no hay hoy recursos públicos para desarrollar también la infraestructura que tanto necesitamos en la región. Entonces, la tendencia que estamos mirando, y ahora la tendencia que mirábamos antes de COVID y que es mucho más clara en el post-COVID, es que hay una importancia muy grande y una necesidad muy grande de tener financiamiento privado para estos proyectos. Que también representa de alguna forma un dilema, ¿vale? Porque la verdad es que sí hay proyectos que pueden tener financiación privada y que es posible tener una tarifa para remunerar la financiación privada. Imaginemos una carretera, por ejemplo, en que es posible cobrar una tarifa para con esa tarifa se remunerar una inversión privada. También es verdad, y ese es lo principal desafío que tenemos hoy post-COVID, que hay mucha necesidad de infraestructura que no va a ser posible remunerar con una tarifa. Imaginemos la componente hospitalaria, servicios públicos con una vertiente social fuerte, muy necesaria inversión también en ese sector en toda la región, pero no son hospitales privados, no puede ser con tarifas, porque de alguna forma son proyectos y son infraestructuras que tienen que estar disponibles a toda la población, inclusive la población que no tiene la capacidad de pago. Entonces, lo grande desafío es, de alguna forma, estamos en una situación que los gobiernos demandan y necesitan de financiación privada, pero también necesitamos de proyectos públicos de base social en que no haya una tarifa para remunerar la financiación privada. Entonces, el Estado tiene que tener una posición ahí fundamental y yo lo creo que será lo punto más crítico en los próximos meses post-COVID, es exactamente encontrar ese balance entre una necesidad de infraestructura social y los pocos recursos públicos que no pueden ser ultrapasados con una tarifa al usuario de la infraestructura, porque no es para un hospital o para una infraestructura social, no es factible. Y ese creo que va a ser en los próximos meses lo gran desafío de los gobiernos. Si es verdad lo que estamos mirando en toda la región, son planes de infraestructura, son proyectos de infraestructura muy basados en infraestructuras que pueden ser remuneradas con una tarifa cobrada al privado, como una carretera, mas tenemos que encontrar soluciones también para los proyectos sociales. La quinta tendencia que buscaría hablar es la importancia de la tecnología, ¿vale? Y ahí nosotros creemos mucho que los mercados emergentes tienen mucho a ganar con la adopción de tecnología. Lo punto es que nosotros tenemos una necesidad tan grande de infraestructura comparativamente con mercados desarrollados como en Europa, por ejemplo, que de alguna forma tenemos la oportunidad con esos nuevos proyectos de incorporar tecnología. Yo creo que mucho de un desafío que tenemos en mercados desarrollados es que ya existen proyectos, ¿vale? Ya tenemos los proyectos de hospitales, los proyectos sociales, los proyectos de transporte, los proyectos de agua, ya están desarrollados. Entonces, es más difícil de alguna forma hoy actualizar esos proyectos con todos los beneficios de tecnología. Para nosotros en Latinoamérica tenemos una ventaja, que es en nuevos proyectos incorporar tecnología para entendernos cuál es verdaderamente la necesidad, incorporar tecnología para de alguna forma minimizar los costos de inversión, incorporar tecnología para entender mucho mejor las necesidades de los consumidores. Y ahí, más una vez, creo que para los mercados emergentes, incluso para Latinoamérica, incluso para Colombia, que el tema tecnología es claramente una ventaja que tiene que ser incorporada en todo los procesos de planificación de infraestructura, los procesos de mantenimiento de infraestructura, de manejo de infraestructura, los temas de tecnología es fundamental.
que claro, tiene que ser acompañado con un conjunto de otras inversiones del lado del gobierno en temas de 5G, en temas de mucho mejor red de telecomunicaciones, porque claramente eso va a tener un impacto muy positivo en la necesidad de infraestructura, en los montos de infraestructura que necesitamos en la región. Una otra tendencia que buscaría hablar es que tenemos hoy una oportunidad de utilizar mucho más los datos para definir la forma como vamos a planificar, diseñar, entregar, operar y mantener la infraestructura. Y eso está muy relacionado con lo punto anterior, de tenermos hoy mucho más acceso en la tecnología. Hoy es posible y tenemos que crear los incentivos para que agencias de gobierno tengan de alguna forma acceso a esa tecnología, entender exactamente a través de datos, de utilización de infraestructura, de movimiento de personas, de movimiento de transportes, cómo ajustar de alguna forma nuestra planificación de nuevas infraestructuras y responder a una demanda que está cambiando, ¿vale? Nosotros no podemos desarrollar un proyecto de ferrocarriles con base en información histórica, ¿vale? Porque demora mucho tiempo el desarrollo de un proyecto y tenemos que garantizar que utilizamos datos actuales y datos que están hoy disponibles con el acceso a tecnología. Entonces ahí creemos que tener todos los recursos en las agencias de planificación para incorporar el uso de datos en la decisión de cuáles son realmente las infraestructuras clave para la población es fundamental. Se cometieron muchos errores en lo pasado por se desarrollar infraestructuras, ¿vale?, que respondían a una necesidad de 10 o 20 años atrás. Hoy no es así. Hoy podemos y tenemos que hacer diferente porque los recursos, más una vez, son escasos y tenemos que los aprovechar lo máximo posible. Entonces, aquí también mucho la tecnología, mucho la utilización de datos para definir exactamente los planes de infraestructura, lo que hace más sentido, pero también en la propia, no es solo la planificación y diseño, pero también en la operación y mantenimiento de infraestructura. Hoy, con el acceso a los datos, un privado, un gestor de infraestructura, una entidad que maneja la infraestructura, con el acceso a los datos, puede entender mucho más la necesidad de mantenimiento y con eso ser mucho más eficiente en la alocación de recursos para lo activo. Entonces, hoy se espera que haya mucho más eficiencia en la gestión de un activo existente comparado con 10, 20 años atrás, en que esa información que hoy está disponible online no la teníamos, ¿no? Entonces, eso va a manejar y va a facilitar de alguna forma un manejo mucho más eficiente de lo mantenimiento y de la alocación de gastos para lo activo de infraestructura. Entonces, ese nos parece algo también muy importante y fundamental en la región, porque más una vez los recursos son escasos y tenemos que los aprovechar de la mejor forma posible. La otra tendencia es el tema de cambios climáticos y los impactos en infraestructura. Y en la seguridad, la verdad, de todo, de los utentes, de los usuarios de esa infraestructura, ¿vale? Nosotros estamos en un momento en que tenemos que cambiar la forma como miramos nuestros activos de infraestructura en función de todo lo que se está pasando en términos de riesgos climáticos, pero también no solo. También estamos hablando de alguna forma, riesgos cibernéticos, riesgos de infiltración en una infraestructura existente que puede poner en riesgo la seguridad de la operación. Entonces, tenemos que cambiar la forma como desarrollamos infraestructura,
creando resiliencia y seguridad en esa infraestructura. Y ese es algo que es fundamental en la nueva inversión. Garantizar resiliencia, más una vez, en términos de seguridad, pero también en términos de resiliencia a todo el fenómeno de cambios climáticos que están afectando el mundo y también la región. Y eso es algo que va a generar más costos de alguna forma, pero la verdad, anticipando esos costos hoy, en la fase de diseño, la verdad estamos popando muchos recursos en lo futuro, porque con una infraestructura mucho más resiliente estamos de alguna forma teniendo mucho menos costos en casos de eventos climáticos adversos que afecten la infraestructura. Entonces, es una tendencia que estamos mirando a nivel global, pero también en Latinoamérica es algo clave y que tiene que ser incorporado en la decisión de invertir en infraestructura, pero también en las decisiones de mantenimiento de esa infraestructura. Otra tendencia que estamos mirando es, de facto, el tema relacionado con la percepción y manejo de riesgo, ¿vale? Ahí claramente se entiende, y paralelo de los temas climáticos que hablábamos, hoy tenemos un conjunto grande de riesgos que afectan significativamente la industria de la infraestructura, ¿vale? Riesgos tecnológicos, riesgos financieros. En un momento en que los recursos son escasos de alguna forma, no hay espacio, y eso es particularmente relevante en Latinoamérica, en un escenario post-COVID, que es un escenario de mucha limitación de recursos, que de alguna forma la decisión de invertir en una infraestructura, la decisión de mantener la infraestructura, de manejar una infraestructura, tiene que incorporar una visión diferente de riesgos y de manejo de esos riesgos. Y eso es algo fundamental, y es algo fundamental mismo en la fase inicial, cuando estamos de alguna forma con la licitación de un proyecto. Gana o pierde ese proyecto la entidad que entiende mejor los riesgos y que de alguna forma incorpora desde el inicio las diferentes formas de mitigar esos riesgos. Entonces, es una tendencia muy clara que estamos mirando también en el sector de infraestructura. Una tendencia muy importante que estamos mirando, y es algo que es un reflejo de la crisis climática y de las recientes protestas que estamos mirando en todo el mundo, pero también en Latinoamérica, es que finalmente el mundo corporativo está abrazando la sustentabilidad. Y eso es algo muy importante, particularmente en los sectores de infraestructura. Las decisiones que hacemos hoy en infraestructura, en un sector que es un sector de largo plazo, las decisiones que hacemos hoy afectan los próximos 30 años, afectan la generación futura, nuestros hijos. Y eso tenemos que incorporar en la decisión de cuando elaboramos planes de infraestructura, cuando definimos qué infraestructura es prioritaria, cuando definimos cómo debe ser construida la infraestructura y cuán resiliente debe ser esa infraestructura. Entonces, hoy, en lo contexto, particularmente en lo contexto COVID, hay una preocupación que las decisiones tienen que incorporar criterios de sustentabilidad. Y ese es un cambio muy importante que está pasando en la región. Nosotros estamos mirando hoy fondos, green finance, fondos verdes de alguna forma, muy enfocados en proyectos que sean sostenibles. Una preferencia clara de los inversores en proyectos que sean bajos de utilización de carbono. Proyectos que de alguna forma garantizan que vamos a tener un mundo mejor en lo futuro con las decisiones que tomamos hoy. Entonces, ese es algo que creemos que es también lo que los gobiernos deberían estar priorizando en estos planes de infraestructura que están preparando para
de alguna forma, reactivar la economía post-COVID. Hay claramente una presión y estamos mirando gobiernos respondiendo a esa presión, incorporando en su pipeline de proyectos de infraestructura, proyectos mucho más verdes, proyectos mucho más sostenibles y con eso proyectos que van a atraer mucho más inversores y nuevas fuentes de recursos que están ahí disponibles específicamente para ese tipo de proyectos. Es una tendencia muy positiva y creemos que es algo fundamental en este momento que los diversos gobiernos en la región están revisando sus planes de infraestructura como forma de relanzar las economías con la inversión pública en proyectos de infraestructura. Entonces, mucho trabajo se está pasando ahí. Las grandes organizaciones multilaterales como Banco Mundial está hoy apoyando gobiernos en planes de infraestructura verdes, exactamente para aprovechamos esta retomada con muchos más proyectos que son necesarios para la retomada económica, pero muchos más proyectos verdes y con eso respondernos a una amenaza climática que nosotros lo enfrentamos en la región y que en la región ya resultó en un conjunto de desastres con impactos muy negativos. Finalmente, lo gustaría de hablar de la importancia de, en un momento post-COVID, en un momento de enfocar en la retomada económica, la importancia de no desarrollar proyectos muy grandes que van a demorar tiempo a crear los beneficios económicos y sociales a los consumidores. Necesitamos de proyectos pequeños, proyectos que se puedan avanzar rápido, con periodos de construcción más cortos, pero que lo permiten de alguna forma a relanzar las economías y a generar en mucho más corto plazo, empleo para la población. Es eso que lo buscamos en este momento, es ese que los gobiernos están buscando en ese momento, es ese que las empresas, que los organismos multilaterales como Banco Mundial también están buscando en este momento. Y esas son las 10 tendencias que estamos mirando en infraestructura en este momento. Y más una vez, muy relevantes para Latinoamérica y para Colombia. No creo que haya una diferencia muy grande de lo que estamos mirando en lo globo, en todo el mundo, con lo que estamos mirando en Latinoamérica y en Colombia. Bien, y ahí avanzamos para la parte 3. Después de entender las tendencias, cuáles son un poco las consideraciones que miramos para el éxito de programas de infraestructura y relevancia en ese momento en una crisis como COVID de infraestructura para el desarrollo económico. Y ahí lo gustaríamos de entender, de los pasar un poco lo trabajo que hacemos recientemente con el sector público sobre la preparación para impulsionar el crecimiento con base en infraestructura en lo post-COVID, ¿vale? Y en ese proceso hemos entrevistado 80 personas del sector público a lo largo de la región, ¿vale? Y personas seniors, gerentes seniors, director del proyecto, equivalentes, jefes de agencia, y hablamos con varias personas desde Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Panamá, en toda la región. Y los entrevistamos directamente para entender, mira, estas son las tendencias, lo que están haciendo, lo decisor público, lo que está haciendo, cuáles son las oportunidades que estamos mirando de mejoría de lo ambiente de inversión en infraestructura. Y básicamente,
Cuando los preguntamos cuáles serían los principales impedimentos en el sector público para una mayor inversión en infraestructura, básicamente las respuestas que obtuvimos fue que la falta de recursos financieros es lo mayor impedimento al desarrollo de infraestructura en la región, seguido también de la falta de un plan de infraestructura de largo plazo. ¿Vale? Ese tiene sido también algo que muchas veces, y el sector público lo reconoce, que con una falta de plan de infraestructura no es posible tener el desarrollo que necesitamos en los diferentes países. Las personas del sector público, las 80 que respondieron, también eligieron la politización de las prioridades de infraestructura como uno de los principales desafíos para mayor inversión en infraestructura, y finalmente la falta de estabilidad de la política pública con muchos cambios de prioridad, cambios de proyectos, es algo que también tiene afectado mucho lo desarrollo y la inversión en infraestructura. Cuando lo preguntamos a los sector público cuáles son los desafíos que ve en su país para el uso eficiente de estímulos monetarios a la inversión en infraestructura, la mayoría claramente identificó la existencia de procesos de aprobación lentos que tienen el impacto de crear dificultad en el desarrollo rápido de infraestructura, que es exactamente lo que necesitamos en un momento post-COVID. Hay también un conjunto de personas que identificaron la falta de preparación del proyecto para recibir los estímulos monetarios a inversión en infraestructura. Una falta de seguimiento y monitoreo apropiado y las excesivas restricciones regulatorias son los otros puntos identificados por las personas del sector público para que no tengamos un uso eficiente de estímulos monetarios a la inversión en infraestructura. Y finalmente, cuando les preguntamos cuáles serían las iniciativas que tendrían mayor impacto en lograr inversión en infraestructura en su país, en primer lugar, la despolitización de políticas públicas, seguido muy cerca de un mejor entrenamiento de funcionarios a cargo y un mayor uso de asociaciones público-privadas, ¿vale? Finalmente, con una mayor transparencia en la selección de proyectos, lo creen que es algo que tenía un impacto relevante en aumentar la inversión en infraestructura en los países. Una otra pregunta que hacemos fue el papel del sector privado. ¿Cómo el sector público lo entendía la inversión privada en infraestructura? Y ahí la gran mayoría ha identificado que la única forma de desarrollar proyectos de infraestructura es con recursos al sector privado. Entonces, un papel muy importante del sector privado en la región y en Colombia también. 90% de los entrevistados lo confirmaron que claramente el desarrollo de infraestructura, la inversión en infraestructura tiene que ser por APPs y la verdad es que este estudio nosotros también lo hacemos en Europa, 10 años atrás, y ahí interesante mirar que el papel del sector privado sería mucho menor, ¿vale? Aquí, en Latinoamérica, en la región, hay un reconocimiento que el papel privado es fundamental para desarrollar una mayor inversión en infraestructura en la región. Y ahí, si es así, y si la inversión en infraestructura está dependiente de mucho más asociaciones público-privadas y de inversión privada, es importante entender lo que busca el inversor privado cuando decide invertir en este tipo de procesos. Y ahí nosotros entendemos que hay un conjunto de factores de entorno social, de entorno institucional, de entorno macroeconómico y de madurez del mercado que es fundamental para atraer privado
para inversión en infraestructura. Entorno social, muy relevante el tema de baja resistencia social al proyecto. Ese es un tema fundamental. Pero también clarificar si hay o no una disposición a pagar por uso de la infraestructura, ¿vale? Y eso es especialmente relevante en proyectos de transportes y es especialmente relevante en un momento actual, que es un momento COVID, que por un lado gobiernos no tienen recursos, entonces están concentrando sus proyectos en áreas y activos que lo privado puede pagar, que el usuario puede pagar, pero es importante verificar exactamente si hay esa disposición a pagar por lo uso de la infraestructura. Lo entorno institucional también es fundamental, ¿vale? Es muy importante el tema de apoyo político y la existencia de un bajo riesgo político, y eso es algo que en lo pasado siempre tuvimos problemas en Latinoamérica, y esa es una causa de no tenemos tanta inversión de infraestructura en los últimos años. Un marco regulatorio que sea fiable, que no esté siempre cambiando, una seguridad jurídica es fundamental para la inversión privada. La posibilidad de financiar un proyecto en monedas fuertes, por la limitación muchas veces de financiación en moneda local. Entonces, el entorno institucional es también fundamental para tener más inversión a través de APPs. Lo entorno macroeconómico, muy importante. Lo tema de finanzas públicas sostenibles, especialmente relevante en proyectos que hay pagos por disponibilidad, pagos por parte del gobierno. Tiene que haber, como son proyectos de largo plazo, tiene que haber una confianza del lado privado en las finanzas públicas. Necesario con eso que el riesgo país sea bajo, porque solo así hay mucho más confianza en los pagos de largo plazo del gobierno. Y también para los riesgos financieros es importante que haya un entorno macroeconómico que facilite y que tenemos disponibles instrumentos que permitan cubrir esos riesgos. Y finalmente, no menos importante, lo tema de madurez del mercado. Y aquí también mucho trabajo a hacer por parte de los gobiernos. Tenemos que tener un pipeline de infraestructuras y cartera de proyectos maduros que inspiran confianza y que no están siempre cambiando con nuevos gobiernos. Tenemos que tener una capacidad en los gobiernos de desarrollar los proyectos en las fases que lo definieron. Y eso es algo muy importante. Es algo que es, lo diría, lo fundamental para atraer inversión internacional también para esos planes de infraestructura. Es una confianza que el plan de infraestructura puede ser desarrollado y que hay un compromiso del sector público para desarrollar esos proyectos en las fases que lo definió. Lo tema de asignación de riesgos también fundamental, y no siempre lo trabajamos bien. Muchos casos de demasiada transferencia de riesgo para privado. Hay riesgos que lo privado no es necesariamente la mejor entidad para los manejar. Entonces, claramente ahí es un tema fundamental que tiene una implicación, que es, si la asignación de riesgos no es la más adecuada, muy difícil tener la financiación necesaria para desarrollar esos proyectos. Hoy el sector público pierde una colaboración con el sector privado en la financiación de esos proyectos, una financiación privada, pero para tener una financiación privada tenemos que tener contratos bancables, y para tener contratos bancables tenemos que tener una asignación de riesgo equilibrada entre las partes. Claro que hay un tema macroeconómico de disponibilidad de fuentes de financiación, es fundamental, y creo que ahí Colombia ha hecho un trabajo muy fuerte con los proyectos recientes, incluso el proyecto de metro de Bogotá, que para tener esas diferentes fuentes de financiación tuve una participación fuerte de las agencias multilaterales, que para proyectos grandes es algo que entendemos como fundamental. Y claro, creo que es importante tener un plan de infraestructura que
que atrae a los players internacionales. Es fundamental, son los players que tienen mucha experiencia en este tipo de proyectos, pero es muy importante que tenemos socios locales fuertes con capacidad, porque solo los internacionales, sin esa componente local, es muy difícil de desarrollar esos proyectos. Entonces, creemos que, mira, vivimos un momento muy difícil con los efectos de COVID muy significativos en toda la región y también en Colombia, pero acreditamos nosotros que infraestructura es la forma de seguir reduciendo la brecha que tenemos de recursos de infraestructura y de activos de infraestructura, pero al mismo tiempo generando lo empleo y lo impacto económico en lo corto plazo, que es fundamental para estas economías. Creemos que hay mucho para hacer, las oportunidades están ahí, hay un compromiso del sector público de desarrollar todos esos proyectos y con eso crear empleo, crear renta para las familias, pero al mismo tiempo enderezando los riesgos climáticos con el desarrollo de infraestructuras más sostenibles. Gracias a todos. Encantado de estar en este foro y cualquier duda saben dónde me contactar. Muchas gracias.